Las heladas de septiembre ocasionaron graves daños a los frutales ubicados entre las regiones de Coquimbo y el Biobío, pese a que el gobierno decretó emergencia agrícola en la totalidad de las comunas de la región de O'Higgins. Algunos dirigentes gremiales solicitan que se declare catástrofe nacional para que se pueda recurrir al 2% constitucional. En una primera estimación, el Ministerio de Agricultura ha señalado que el 30% de la fruta exportable se encuentra complicada. El balance definitivo, eso sí, no se conocerá antes de 15 días. Para conversar justamente de este tema nos encontramos con el presidente de la Federación de Productores de Frutas, Fedefruta, Cristian Allendez. ¿Cómo estás? Hola Carola, buenas tardes. Bueno, algunos lo han denominado el terremoto blanco, otros de catástrofe. ¿Cuál es la diferencia de estas heladas respecto de episodios anteriores? Que esta es la más grande que hemos tenido, por lo menos en esta generación de fruticultores conocida, porque han habido otras heladas, pero son siempre puntuales, en una región, en una zona, una localidad, pero nunca había pasado que desde Copiapó hasta el Biobío todas las zonas de mayor o menor magnitud fueran afectadas. Y además en su tiempo de duración, que fue entre 6 horas y 8 horas, que estuvimos más o menos de menos de 2 grados bajo cero. Porque cuando una es fuerte puede ser 2 grados o 3 grados bajo cero, pero duran 1 hora, 2 horas, entre 5 y 7 de la mañana. Pero esto a las 12 de la noche ya habían 0 grados, y incluso en Curicó, por ejemplo, a las 9 de la mañana todavía habían menos 2 grados. Ayer se hablaba de un 25% de la fruta exportable con problemas, hoy día 30%. ¿Hasta cuánto puede llegar esa cifra? Nosotros creemos que no creemos que pase más allá de un 30%. Un 30% es un tremendo número, porque nosotros exportamos el año pasado 275 millones de cajas. Hay dos cifras, una que es la que exportamos el año pasado y otra es la que pensábamos que íbamos a exportar este año. Y este año pensábamos que debería haber sido alrededor de un 5% más que esa cifra. Entonces, en cantidad de cajas, nosotros estamos pensando que deberían perderse entre 50 y 60 millones de cajas. Que en plata, ¿eso cuánto significa para que nos hagamos una idea? En plata hoy día nosotros estamos calculando que al menos 1.000 millones de dólares. Eso depende, supongo yo, del rubro, ¿no? Porque aquí estamos hablando solamente de las frutas o también estamos considerando las hortalizas y a las fresas. Solamente la fruta y solamente la fruta de exportación. Porque si uno le agrega los derivados que tiene este negocio, hay mucha más pérdida. Como son, por ejemplo, el comercio aledaño a las zonas rurales, los fletes, la gente que se dedica a los fletes, las plantas, los servicios que nos dan los frigoríficos, los packing. Hay un montón de adyacentes, digamos, al negocio propiamente tal de la exportación. Esto es lo que nosotros exportamos, la hortaliza y las flores, que también están agrupadas con nosotros en Fedefruta, tienen otras pérdidas que también son cuantiosas. ¿Puede que haya cierre de plantas o productores que simplemente no vayan a producir en esta temporada? Sí, los van a ver, las dos cosas. Van a haber productores que perdieron el 80% de su fruta y a veces por un 20% no les va a convenir trabajar. Entonces seguramente van a trabajar para exportación, me refiero. Entonces esa gente tiene que seguir trabajando sus campos porque es un ser vivo, es un árbol vivo y que nosotros lo necesitamos funcionando para el próximo año. Entonces igual seguimos teniendo un taxímetro que avanza. Tenemos que pagar los trabajadores, los costos fijos, por lo tanto debe seguir ese huerto funcionando. Y en el caso de las plantas, ya lo hemos visto, hay muchas plantas que tienen, o empresas que tienen 2 o 3 centrales frigoríficas o packing, y vamos a tener que fusionar. A lo mejor donde se hacía la fruta en 3 se va a hacer en 2, donde se hacía en 2 se va a hacer en 1. Y es muy complicado porque es gente especializada, es gente que son expertos en frigoríficos, expertos en el packing. Entonces es muy complejo qué hacen esa gente si no tenemos la fruta. Aparte se suma que en la temporada peak habría una menor contratación, se está hablando entre 30.000, 40.000, 100.000, hasta 150.000 personas menos. ¿Efectivamente es esa la cantidad de gente que se dejaría de contratar? Si uno hace un número rápido que decimos que podemos tener un 30% menos fruta, nosotros en la temporada contratábamos más o menos 500.000 personas entre permanentes y temporales. Y si hacemos 30% de fruta, lo llevamos al mismo número en la gente, 500.000, son 150.000 personas. Pero nosotros calculamos que puede ser un número entre 80 y 100.000. ¿En qué minuto los chilenos que van al supermercado, a las ferias, van a ver el efecto de estas heladas? Lo van a ver a partir de noviembre, cuando se empiezan aún las cosechas de la cereza, las cosechas de los primeros primores de durazno, de nectarines, de ciruela, y ahí van a ver este efecto que hay un 50, un 60, un 70% menos de muchas de estas especies. Y seguramente también van a ver que va a tener un alza en el precio. Pero como yo lo he dicho, son precios que no los podemos subir mucho. Cuando un consumidor
compra o tenía la posibilidad de comprar un kilo de durazno a 500 pesos, por ejemplo, y nosotros quisiéramos pedir 1.000 pesos, no lo vamos a poder vender, porque ese consumidor, en vez de comprar durazno, va a comprar otra fruta, un plátano, cualquier otra cosa que esté más barata. Por lo tanto, nosotros tenemos 20%, son márgenes menores los que podemos subir. Entonces, la gente no tiene que asustarse tanto que se van a encontrar con una fruta que va a valer el doble. Nosotros quisiéramos que valiera el doble, pero no va a ser así. Eso estamos hablando de la fruta que se comercializa en el mercado interno, pero la fruta que se deja exportar no va a compensar y va a aumentar la oferta acá internamente. No, porque es una matemática pura. Cuando, por ejemplo, nosotros decimos que en los nectarines van a haber un 60% menos, hay un 60% ya físicamente que no existe. Por lo tanto, y de ese 40% que va a quedar, nosotros vamos a tratar de exportar lo más posible. Por lo tanto, va a haber mucho menos, o sea, a lo menos un 40 o 50% menos de fruta de disponibilidad para acá. Entonces, podríamos decir que el efecto directo sobre la inflación, el IPC, la estamos viendo a partir de noviembre y de ahí residualmente hacia los siguientes meses. Yo creo que más bien diciembre, porque también noviembre es un mes de poca fruta en realidad, entonces no creo que afecte tanto el IPC si es que lo afectara en ese momento. Yo creo que si hubiera algún problema podría ser en diciembre, pero no creo de verdad que afecte tanto. Se declaró emergencia agrícola hoy día en la sexta región, estaría faltando quizás la séptima región, dicen algunos. ¿A ustedes los alivia o están más enfocados en los resultados que haya de la mesa de trabajo con la banca o piden ustedes algún tipo de medida especial? Sí, nosotros estamos más bien enfocados a lo que resulte esta mesa de negociación o esta mesa de trabajo más bien, más que de negociación. La zona de emergencia ayuda a los pequeños productores. La verdad es que en el caso de la fruta exportación son productores, la mayoría son pymes de sobre 10 hectáreas y esto generalmente esta ayuda, lo hemos visto siempre cuando hay distintos tipos de catástrofes, van a ir a ayudar a los pequeños o a paliar cosas de ese tipo. Entonces, a los que nos dedicamos a la fruta de exportación, que es lo que estamos hablando de estas pérdidas, nosotros creemos que no vamos a ver mucho de esas platas. Ustedes van a compensar estas pérdidas más o menos con sus propios bolsillos, digamos. Entonces, tendrían que negociar directamente con la banca ¿qué? Reprogramaciones, créditos más blandos, nuevas líneas, ¿qué piden? Todo eso. La verdad es que yo creo que lo que ya empezamos a plantear a los bancos es justamente que vamos a necesitar unas reprogramaciones, 1 año, 2 años, vamos a necesitar capital de trabajo por 1 año, porque esto es un negocio que es súper viable y un negocio que ha sido muy interesante para la región y para los productores. Pero el productor en el fondo, es igual que en todos los negocios, vive del año. O sea, no hay un capital inmenso que va quedando hacia atrás. Por lo tanto, necesitamos reprogramaciones y necesitamos capital de trabajo. Bueno, ojalá que la fruticultura no siga siendo golpeada. Este año más encima tuvieron el portuario y unos sistemas frontales. Bueno, Cristian, muchas gracias por haber venido a conversar con nosotros. Gracias a ustedes, Carola, por la preocupación de las frutas de Chile. Bueno, y con esta conversación despedimos una nueva agenda económica. Ahora los invito a seguir en CNN Chile.